Bueno, buenas noches a todos. Eh, y vamos a esperar un poquito más, son 8:04, en un minuto ya arrancamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Sí, sí se escucha. Gracias. Yo soy Rosa Finoz, la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología. Me presento porque hubo un error en los horarios y tenemos una lista de 60 aproximadamente participantes, están ingresando, por eso estamos esperando un poquito más de minutos. Disculpen si estamos un poco lentos, pero hubo un error en los horarios, no nuestros, sino de interpretación. Mónica, por favor, te pedimos que no compartas pantalla. Ahí está. Vieron que los WhatsApp son medios peligrosos, entonces cuando uno comparte pantalla, yo no sabía si era yo o alguien más, pero bueno. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan todos? Dedito para arriba. ¿Se escucha bien, Mariana? No. Bueno, primero ante todo, gracias a todos ustedes que se están conectando por estar en esta actividad, en estos horarios, tanto en Paraguay como en Uruguay. Vamos a hacer hoy una jornada sobre puesta al día en lipodistrofias. Para nosotros es una enfermedad rara, de poco conocimiento en la endocrinología y que, bueno, va a meditar muchas enseñanzas en el día de hoy. Quiero agradecer primero al Laboratorio Libra e Innovate Medicine Group de Argentina, así como al doctor Piroli y a la representante de marketing Gabriela Secondo por aceptar e invitarnos a esta actividad que nos pareció muy importante, aparte de ser compartida con la Sociedad de Endocrinología de Paraguay. Yo voy a hacer la presentación de la doctora Fabiola Romero, que es la presidenta de la Sociedad de Endocrinología de Paraguay. Vamos a hacer el cronograma de hoy. Fabiola está presente ahí. El cronograma de hoy va a ser la charla de la doctora Carla Muso, que ahora Fabiola va a pasar a presentar, y luego de eso vamos a discutir 4 casos clínicos. Que bueno, los voy a ir presentando, los vamos a ir presentando junto con Fabiola, que vamos a ser las coordinadoras de la actividad, a medida que se vayan dando los tiempos.
Les voy a pedir que no compartan ni WhatsApp y no están silenciados los micrófonos, por los cuales todo lo que sea preguntas van a ser por chat. Así que luego que la doctora Musso dé su conferencia, si quieren ir ya poniendo las preguntas por chat, va a haber un momento de unos minutos de preguntas y respuestas después de la conferencia y después de cada caso clínico. Bueno, Fabiola, te doy la palabra. Un placer estar compartiendo con las dos sociedades esta actividad. Sí, realmente contentísima. Gracias, Rosita, gracias, Carla, Ignacio, Gaby, por esta oportunidad de compartir, sobre todo de ir aprendiendo y compartir nuestras experiencias entre países. Creo que es sumamente enriquecedor. Acá estamos 3 países. Y gracias a todos los participantes. Tengo el honor de presentarle a la doctora Carla Musso. Ella es médica endocrinóloga, ella es especialista en diabetes por la Sociedad Argentina de Diabetes, es coordinadora de la sección de diabetes de la Fundación Favaloro y es médica endocrinóloga, forma parte del staff del Hospital César Milstein. Muchísimas gracias, Carla, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por toda esta organización impresionante. Hay 50 asistentes, así que para un tema y para una enfermedad poco frecuente realmente es un éxito impresionante. Y bueno, y esto un poco surge esta necesidad de encontrarnos, porque cada vez están siendo diagnosticados más personas con lipodistrofia, y entonces por eso un poco la idea de poner y de actualizar este tema de esta enfermedad poco frecuente. Yo voy a compartir mi pantalla, que con este sistema nunca es el que más me beneficia, porque nunca encuentro toda la pantalla. Acá voy. A ver. ¿Era así, Ignacio? El botón al costado de la manita, a la izquierda de la manito, tocar donde dice toda la pantalla, marcar la pantalla, compartir. Si quiere puede apagar la cámara mientras habla, así no se le corta ¿Se la está presentación. cortando? No, pero por las dudas. Bueno, ahora espera que primero quiero buscar la charla, que no la estaría encontrando. Eh, a ver. Abajo de todo está el loguito de PowerPoint, estamos viendo su pantalla. Más abajo, a la derecha. Ahí. Estaría, ok. Esta no me parece, no sé cómo pone acá. Esto acá, no lo puedo. Vaya cerrando, si no los otros powers abiertos y le queda ese solo. Vaya, abre el PowerPoint de una. Que en esta esquina, ahí ya ven. Por favor, dejar de compartir la pantalla. Así la doctora Musso puede compartir la pantalla. Ahí está, ya llegué. Ahora sí. ¿Ahora lo ven? Tiene que volver a compartir, doc. Es que no, si yo estoy compartiendo, No, pero Había otra persona. que había otra persona compartiendo. Alguien se metió en el medio de compartir y la sacó. Ok, ok. Entonces vuelvo acá. Mientras la doctora hace la búsqueda de la presentación y la comparte,
quería agradecer también al equipo de genética, tanto de Uruguay como de Paraguay, que está presente en este momento, y a los equipos de pediatría que se han unido. Bueno, Carla, ya estamos, así que... Ahí se ve. Listo, Ahora sí. llegué. Perfecto. Perfecto. Perdón por los inconvenientes. Bueno, esto es un poco hablar de lo que necesitamos saber para poder hacer diagnóstico de estos pacientes de esta enfermedad rara, ¿no? Estos son mis conflictos de interés. Saber que esta lipodistrofia es la alteración de la grasa, que es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan justamente por no tener ningún tipo de privación nutricional ni estado catabólico, o sea, pierden la grasa por otro motivo estos pacientes. Y esta es la gran clasificación, que es la más fácil que hay para entender la enfermedad, que esta enfermedad puede ser, uno puede perder la grasa en forma generalizada, o sea, de todo el cuerpo, en forma congénita, o sea, nacer con esta enfermedad, como el síndrome de Berardinelli-Zip, que vamos a ver, o adquirirla a lo largo de la vida. Y a la diferencia entre una y otra es que uno nace con esta enfermedad por una alteración genética y que esta se asocia, la pérdida de esta grasa se asocia a enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune. En cuanto a la pérdida parcial de la grasa, que en estas nos vamos a detener bastante porque es donde justamente tenemos más dificultades para el diagnóstico. Tenemos hoy más descriptas que estas Ganigan, Coberlin, vamos a ver cuántas más hay. Hay muchísimas mutaciones que también están relacionadas con la genética, o que se nace con esta enfermedad, que se va a, digamos, de alguna forma visibilizar a lo largo de la vida. Tienen menos, al ser parcial, no se hace un diagnóstico tan temprano como con la congénita, claramente hacemos diagnóstico muy tardío, porque ya vamos a ver con qué se confunde, y las lipodistrofias parciales adquiridas, que son menos frecuentes, y que también tenemos pacientes con esta patología. Entonces, las principales alarmas que nosotros decimos que se nos tienen que prender es reconocer que estamos frente a un paciente que es diferente al resto, porque el fenotipo es diferente, o porque tiene valores de triglicéridos o de hemoglobina glicosilada muy elevadas, aún con un tratamiento o con el mejor tratamiento médico, inclusive pacientes que usan altas dosis de insulina y no logramos poder manejarlos, o pacientes a los que tenemos que hacer un exhaustivo examen físico. ¿Por qué? Porque en realidad en muchos de ellos, sobre todo en pacientes con las lipodistrofias parciales, a veces si no los desvestimos, nos perdemos la posibilidad de hacer diagnóstico, porque los pacientes que, por ejemplo, tienen grasa en la cara, ese paciente le pedimos muchísimos estudios para diagnosticar otras enfermedades y nos perdemos hacer diagnóstico. O sea que estos pacientes hay que revisarlos en forma exhaustiva, sacarles la ropa, a ver qué pasa en los músculos, en los miembros superiores, inferiores, si hay hepatomegalia, si hay venomegalia, que es justamente esta situación que se da de ver y notar las venas de un tamaño muy exagerado, pero es básicamente porque han perdido la grasa, o pacientes que tienen protrusión de ombligo y esos pacientes han sido operados por hernias, y en realidad no es una hernia, sino es simplemente que no tienen grasa en la pared abdominal. Y por supuesto, todo esto es para hacer un diagnóstico y implementar el tratamiento que necesita este paciente. En cuanto a las distintas mutaciones, acá vamos a ver la lipodistrofia congénita de tipo 1 o de tipo 2 y la adquirida. Fíjense que son muy parecidos en cuanto a la pérdida de grasa. La diferencia es que este paciente nace de esta manera, porque esta es congénita, y este paciente la adquiere a lo largo de la vida. Pero si uno los encuentra a los 20 años o a los 30 años, los pacientes, los dos han perdido toda la grasa, y lo que hace la diferencia entre uno y otro es la historia de vida, cómo nació uno y cómo nació el otro, o cómo fue perdiendo la grasa a lo largo de la vida. Y esta es una paciente que tenemos en Argentina, que bueno, no tiene nada de grasa, es un Berardinelli y utiliza su cuerpo para
para hacer fisicoculturismo, porque claramente no tiene nada de grasa, perdió toda su grasa. En cuanto a la lipodistrofia parcial, acá yo les quería mostrar estas dos grandes diferencias, por supuesto hay muchas más que también las vamos a ver. Este es el síndrome de Danigan, donde este paciente tiene grasa en cara y cuello, y entonces si uno deja vestido a este paciente, lo que ve es una cara de luna llena, entonces se puede confundir con un Cushing, tienen manos grandes, entonces pues, se puede confundir con una acromegalia, y entonces se piden toneladas de estudios que no sirven para nada y que finalmente no llegamos al diagnóstico. O esta paciente, que probablemente es un poquito más difícil hacer diagnóstico en estas, porque tienen mucha grasa a nivel tóraco-abdominal, ¿sí? Son los Coverling, y muy poca grasa en miembros superiores e inferiores. Y por otro lado, las lipodistrofias parciales adquiridas, donde van a haber una enorme cantidad de grasa a nivel de miembros inferiores, con una pérdida casi total de la grasa en miembros superiores y tronco. También tenemos pacientes que les vamos a mostrar, esta es una foto de una paciente, pero que no es nuestra, le vamos a mostrar una paciente que tenemos. Y entonces acá, este trabajo que es bastante reciente, del doctor Araujo, donde describe y donde nos muestra un poco más con fotos, que la verdad es que las fotos a veces hablan más de 1000 palabras, son más de 1000 palabras, porque cuando vemos una foto y después vemos a un paciente similar, no nos olvidamos más, ¿no? O cuando por supuesto vemos un paciente de estos, la verdad es que uno queda bastante marcado. Esta es una paciente con un Coverling, fíjense toda la grasa que tiene a nivel tóraco-abdominal, y estos brazos y estas piernas con una pérdida de grasa casi total. Esta es una paciente que, fíjense, tiene mucha grasa en la cara y en el cuello, ¿sí? Con la acantosis que caracteriza a esta enfermedad también. Esta es un Danigan. Y esta es una paciente de tipo 3, ¿sí? Que es un intermedio entre una y otra. También está descrita la tipo 4, que también es similar. Por eso no es tan fácil. Estas dos tal vez son muy fáciles, estas no son tan fáciles de diagnosticar y las tenemos que pensar mucho. Esta es una paciente con una lipodistrofia parcial adquirida, que la recibimos hace muy poco, que además de tener los trastornos metabólicos, fíjense que esto le da una discapacidad a la paciente que casi no se puede movilizar. Realmente es una distribución tan exagerada de la grasa que la paciente tiene serias dificultades. Y además sabemos que estas enfermedades, sobre todo el Danigan, se asocia a la acantosis, pero es algo común en la mayoría, a la adenomegalia que les mencionaba, ¿sí? La pérdida total de grasa, ¿sí? La acantosis muy exagerada, mucho más exagerada, todo es extremo en estos pacientes, es más exagerado todo que en los pacientes con diabetes, por supuesto. Estos pacientes pueden tener o no diabetes, pero todos los síntomas son mucho más exagerados. Y acá tenemos, cuando hacemos una resonancia, cómo podemos diferenciar un paciente con una congénita generalizada o adquirida, donde vemos muy poca grasa a nivel de abdomen, ¿sí? Vemos muy poca grasa en los miembros superiores, muy poca grasa plantar. La pérdida de esta grasa plantar en estos pacientes es muy doloroso el caminar, o sea que esto es algo que los pacientes lo mencionan, ¿sí? Y les cuesta caminar. En las parciales lo que vemos es la infiltración grasa del hígado, ¿sí? Vemos también grasa en algunos sitios y ausencia total de grasa en otros, como por ejemplo en el muslo. ¿Sí? Este es el muslo en todos los pacientes. Acá podemos ver la parcial adquirida que les mostraba, donde la mayor cantidad de grasa se encuentra justamente en el muslo. Y si hacemos un DEXA scan para visibilizar la grasa, también podemos tener algunas características que nos pueden ayudar
para ver dónde tienen más grasa estos pacientes, comparándolo con un individuo que no tiene lipodistrofia. Esto nosotros no lo hemos hecho, esto es un trabajo publicado en el 2020, pero es otra posibilidad también para poder hacer diagnóstico. Y estas son las clasificaciones, que por supuesto son muy importantes, y cada vez aparecen más mutaciones. Acá tenemos las distintas mutaciones que aparecen en las lipodistrofias generalizadas, las mutaciones en las lipodistrofias parciales. Fíjense, nosotros tenemos una paciente que tiene esta mutación, que le hemos hecho el genético por grandes dudas, ¿no? Esta es la de tipo 4, que les decía que es un intermedio entre la 1 y 2, y la verdad es que era difícil el diagnóstico clínico. Y esto se da justamente por la alteración que se produce en la evolución de la célula mesenquimática para diferenciarse en adipocito, en preadipocito, donde se producen las distintas mutaciones que les mencionaba previamente hasta llegar a la apoptosis de este tejido adiposo. Y entonces tenemos lo que es la gran paradoja de la obesidad y la lipodistrofia, donde tanto en la obesidad, con una enorme cantidad de adipocitos, o en la lipodistrofia, en ausencia casi total, tenemos una insulinoresistencia que es extrema en ambas situaciones. Sobre todo en la lipodistrofia, probablemente la insulinoresistencia es mayor que en la obesidad, porque hay un déficit casi total y absoluto de leptina y adiponectina, y esto genera una insulinoresistencia difícil de tratar. En cuanto a lo que es la fisiopatología de la lipodistrofia, vemos que esta pérdida del tejido adiposo hace que no se pueda depositar grasa a este nivel, y entonces esta grasa va a ir a depositarse en órganos ectópicos como el páncreas, el hígado, el músculo esquelético, que es lo que va a generar justamente, tanto en el hígado como en el músculo esquelético, la gran insulinoresistencia de la que hablábamos. A nivel del páncreas, lo que va a provocar es un déficit en la secreción. Esto va a estar sumado a la hipertrigliceridemia de los triglicéridos que van a estar circulando sin poder metabolizarse, que van a generar más insulinoresistencia, y esta disminución de la leptina por ausencia de adipocitos va a provocar hiperfagia. Entonces nos va a generar un cuadro con insulinoresistencia, con hiperfagia. Además se va a sumar el efecto central que hace la leptina, dándonos un hipogonadismo hipogonadotrófico, y esto va a llevar, por un lado, lo metabólico a, por supuesto, a diabetes, a estos síntomas de insulinoresistencia que mencionábamos antes, al hiperandrogenismo, ¿sí? Y a dar anormalidades menstruales en las pacientes, porque al no tener leptina no pueden ciclar, se inhibe la pulsatilidad LH y dejan de ciclar, y entonces de esta manera tienen trastornos en el ciclo menstrual. Como mencionábamos, esta falta de tejido adiposo para depositar la grasa circulante, los ácidos grasos circulantes, lo que va a hacer es llevar esta grasa a órganos ectópicos y generar esta situación de insulinoresistencia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La pregunta que nos hacemos es si en todos los pacientes tenemos que hacer un test genético y si tenemos que evaluar los niveles de leptinemia de ese paciente. Y la verdad es que el diagnóstico es clínico, pero en muchísimos casos la verdad es que sí queremos tener estos distintos test. Por un lado, el test genético nos ayuda en los casos, como les mencionaba, que tenemos algunas dudas. Y los niveles de leptina a veces nos ayudan cuando nos están pidiendo las obras sociales para autorizar el tratamiento. A veces nos sirve y en otros casos nos confunde, y ahora vamos a ver en cuáles.
Entonces, el algoritmo diagnóstico que vamos a seguir es cuando sospechamos un paciente que puede tener síndrome de lipodistrofia, vamos a ver qué características clínicas tiene, si ha perdido tejido adiposo o no, desde cuándo ha perdido ese tejido adiposo, si nació de esa manera, entonces vamos a estar ante una lipodistrofia congénita o un síndrome de Berardinelli, que puede ser de tipo 1 o de tipo 2, o si esta grasa comenzó a perder en la adolescencia o cuando era niño, y esto nos va a hablar de una lipodistrofia adquirida, ¿sí? Que puede ser generalizada o parcial. Y cuando vamos a ver la extensión que tiene esta pérdida, si es total, vamos a estar ante una adquirida generalizada, y si es parcial, o sea, vamos a tener grasa a nivel de cara o cuello o a nivel de tronco, vamos a hablar de una lipodistrofia parcial familiar, y por supuesto, como les mencioné en ese caso, esa paciente con el exceso de grasa a nivel de miembros inferiores es una lipodistrofia parcial adquirida, que la adquirió a lo largo de la vida. Esa paciente no nació de esa manera, fue adquiriendo la grasa a lo largo de la vida. Los test genéticos, que cuando tenemos la posibilidad de hacerlos, la verdad es que son costosos, pero si tenemos la posibilidad, vale la pena tener el diagnóstico. Y cuando yo les decía que a veces la leptinemia nos confunde, es porque los kits realmente tienen variabilidad tanto intra como interindividual, además está influenciado por la edad, por el sexo, por el índice de masa corporal, y sobre todo en los pacientes con lipodistrofias parciales que tienen grasa, o sea, que no han perdido toda su grasa, como la leptina básicamente se fabrica y se secreta en el adipocito, si hay grasa, hay leptina, y entonces podemos estar ante la duda si tenemos o no un paciente que tiene lipodistrofia. Lo más probable es que la tenga, si la estamos sospechando y si tiene todo lo que mencionábamos previamente, pero como tiene grasa, tiene niveles de leptinemia normales o muy cercanos a los normales. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, un poco viendo todo lo que le pasaba a este paciente, al no tener grasa, al no tener leptina, tener niveles de leptina muy bajos, vamos a tener hiperfagia. Esto va a llevar al paciente a comer grandes cantidades de comida, con todas las calorías que se puedan imaginar en pocos minutos, como si fuera un binge, un atracón. Comen todo el día, piensan en comida, realmente es una situación para los pacientes muy incómoda. La hipertrigliceridemia que acompaña a la esteatosis, que está presente en más del 90% de los pacientes, la esteatosis hepática, la resistencia a la insulina y la diabetes, y por supuesto, como se pueden imaginar, todas estas alteraciones metabólicas van a llevar a tanto a enfermedad cardiovascular como a cirrosis o insuficiencia hepática, a las pancreatitis agudas, que son muy frecuentes de ver y son una complicación muy frecuente, a la enfermedad renal, que se asocia a diabetes, pero que además hay nefropatías proteinúricas propias de la lipodistrofia. Y como les decía, el hígado graso está siempre presente en estos pacientes. La evolución a cirrosis es muy frecuente en esta patología. Lo mismo las cardiopatías, la cardiomiopatía hipertrófica por hipotoxicidad, por este depósito de grasa a nivel del miocardiocito, que va a llevar a una aterosclerosis acelerada, que por supuesto las vemos, y por eso nos preocupa el pronóstico, el mal pronóstico de vida o el corto pronóstico de vida que tienen estos pacientes. La enfermedad renal también presente, asociada o no a diabetes, pero hay que saber que tienen glomerulosclerosis y glomerulonefritis, que son propias de la lipodistrofia, que no están asociadas a la diabetes. Y en este trabajo interesante de nuestros colegas brasileros podemos ver cómo estos pacientes, que fueron 20 pacientes, 12 mujeres y 8 hombres,
por un lado, las causas de muerte, fíjense, cirrosis, infecciones, infarto, por supuesto, muerte súbita, pancreatitis, insuficiencia renal, pero lo más importante probablemente es que estos pacientes tienen muertes prematuras donde acortan en 30 años o más la vida de estos pacientes. Y realmente, en nuestra experiencia también los pacientes se mueren muy jóvenes sin llegar a recibir el tratamiento adecuado. En cuanto al abordaje, el tratamiento que vamos a hacer va a depender del tipo de lipodistrofia que tenga, por eso la importancia de poder diferenciarlas. Cuando la lipodistrofia es generalizada, tanto congénita como adquirida, ese paciente que no tiene nada de grasa, hay que considerar comenzar el tratamiento con leptina, con el reemplazo hormonal adecuado, lo antes posible, ¿sí? A la brevedad posible, porque este paciente se va a complicar. Si en el momento que lo estamos viendo todavía no tiene todas las complicaciones, a veces tiene alguna de las complicaciones, pero se va a complicar en el corto plazo. Y por eso veíamos como en el trabajo anterior de los brasileros, la vida se acortaba en 30 años. Ahora, en las lipodistrofias parciales tenemos que evaluar cada paciente en particular, porque tenemos que ver si se asocia a diabetes, a hipertrigliceridemia, si ya ha tenido pancreatitis, y por supuesto mirar el hígado, ¿no? Que es un marcador importantísimo de enfermedad, y ver en qué momento estos pacientes necesitan el tratamiento. Obviamente con estos pacientes vamos a comenzar con los tratamientos convencionales, como el tratamiento para la dislipemia, el tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, hasta llegar a, por supuesto, a implementar insulina. Ahora les voy a mostrar algún trabajo con inhibidores de SGLT2, el del trabajo de GLP-1 todavía no está publicado. O sea que podemos usar terapias convencionales hasta un cierto punto donde tenemos que tomar la decisión, en muchísimos casos, de implementar también leptina porque no responden a los tratamientos. Y el tema de esperar y demorarnos es lo mismo que la inercia que a veces tenemos en el tratamiento de las personas con diabetes. A esto le vamos a sumar, por supuesto, el dejar de fumar, la dieta, el ejercicio, pero es muy difícil a un paciente con lipodistrofia que tiene un hambre, una hiperfagia difícil de controlar, pedirle que haga una dieta o pedirle que haga ejercicio cuando son pacientes que están con una astenia muy importante porque básicamente están descompensados, su enfermedad de base los descompensa y entonces los mantiene con una astenia muy, muy pronunciada. Estas son las alternativas, por supuesto, metformina, podemos dar TZD, pero bueno, acá tenemos que ver qué pasa con la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Tratar de implementar insulinas concentradas, que por lo menos nosotros acá en Argentina no tenemos corriente concentrada, y el tratamiento para la dislipemia, ¿no? Ahora también, esto es lo último que ha salido, el tema de poder, tanto en las congénitas como en las parciales, poder implementar inhibidores de SGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1, ¿sí? Como opciones que hoy tenemos y que antes claramente no teníamos, viendo hasta qué punto estos pacientes responden a esto y en qué momento tenemos que implementar la incorporación de la leptina. La leptina, que es esta adipocitoquina que se segrega en los adipocitos, como decíamos, y que desde el año 2000 se está utilizando en personas con lipodistrofia. Así fue un poco la secuencia. La leptina se descubre en el 94, la descubre Jeffrey Friedman, y se fueron en el 2000, en el NIH, el I4I y el Dr. Gordon generan el primer protocolo para aplicarlo en personas, a la leptina. Hasta el 2000 se habían hecho miles y miles de estudios en
todo tipo de animales, en ratas sobre todo, Stephen O'Reilly la utiliza en pacientes que tienen una alteración en el gen de leptina, que seguramente lo han visto en múltiples congresos, donde esos pacientes con una obesidad mórbida disminuyen de peso al ponerles el tratamiento con leptina, porque justamente tienen una mutación en el gen, entonces no tienen leptina. Así fue que hemos hecho muchísimas reuniones por este tema. Hemos hablado en múltiples lugares para difundir la enfermedad. Por supuesto, Garg es uno de los autores de la mayor cantidad de trabajos sobre este tema, Matsoros, hay múltiples médicos dedicados a este tema. Nosotros en el año 2019 generamos APLA, nuestra Asociación de Personas con Lipodistrofia, en Argentina, para poder ayudarlos de alguna manera a estos pacientes que realmente tienen una vida muy difícil. Con respecto a la forma de actuar de la leptina, mencionamos que actuaba a nivel central, a nivel del hipotálamo, y esto hace que disminuya la ingesta de los alimentos y aumente el gasto energético, y a nivel periférico lo que hace básicamente aumenta la captación de glucosa y la oxidación de ácidos grasos. Esto hace que, por un lado, mejoren los niveles de glucemia, mejorando el control de la diabetes, y lo más importante, el impacto que tiene muy importante, es a nivel de los triglicéridos, con una disminución muy importante de la hipertrigliceridemia, y por supuesto mejorando entonces el hígado graso, que ahora lo vamos a ver. Esto es el trabajo del doctor Gordon y Rebecca Brown, publicado en 2018, donde ellos ven la mejoría de los pacientes con lipodistrofias generalizadas, congénitas o adquiridas, donde tenían uno o más trastornos, diabetes, insulinoresistencia o hipertrigliceridemia, y vieron cómo con el pasar de los meses, porque esto se evalúa a los 4 meses hasta los 48 meses, la implementación de leptina fue exitosa, ¿sí? Mejoraron los parámetros de glucemia, de hemoglobina glicosilada, de triglicéridos en una forma muy, muy significativa, y también del volumen del hígado, y esto realmente es muy notorio, ahora vamos a ver de la funcionalidad. Con lo cual, esto sería una terapia excelente para estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con lipodistrofia parcial? Y un poco acá también se incluyeron 41 pacientes con lipodistrofia parcial, que 41 pacientes para una patología, para una enfermedad poco frecuente, son números que parecen pocos si pensáramos solamente o lo comparáramos con trabajos en diabetes, pero estos realmente son trabajos grandes para lo que es la patología. Y acá también lo que vieron es que los pacientes que más se beneficiaban eran los pacientes que tenían hemoglobina glicosilada mayor de 8, leptinemia menor de 4 y triglicéridos mayor a 500. En esos pacientes se vieron más mejorías y mejor respuesta al tratamiento con leptina, con lo cual en esos pacientes serían los más indicados para implementar leptina, pero también en aquellos pacientes que tengan daño hepático. Y fíjense en estos pacientes que se les pudo hacer biopsia hepática basal y post-tratamiento, cómo mejoraron, por un lado, los parámetros metabólicos, que era claro que iban a mejorar por el mecanismo de acción que tiene la leptina. Pero por otro lado, mejoraron las células en balón, mejoró todo el espectro que acompaña al hígado graso, a la esteatohepatitis, con lo cual realmente estos pacientes no iban a la insuficiencia hepática. Sabemos que el hígado es un órgano muy noble que ya cuando uno lo desintoxica, al menos en alguna porción, comienza a funcionar, y de esta manera los pacientes no llegaban a la cirrosis o a la fibrosis total. Fíjense en esta paciente
que está, la vemos siempre en todos los congresos, la ponemos, cómo cambió tanto los síntomas que tenía por la hipertrigliceridemia tan exagerada, el volumen del hígado, ¿sí? Esto es volumen hepático, ¿sí? Cómo se modificó a los 12 meses de implementar leptina. Y fíjense a nivel de la resonancia magnética nuclear, cómo solamente 4 meses después, en una resonancia se vio la reducción de la grasa a nivel del hígado y se vio en la biopsia la disminución de las células en balón. También el efecto a nivel de proteinuria y de albuminuria en los meses de tratamiento con leptina, no hubo un cambio en el filtrado glomerular, pero sí en los niveles de proteinuria. Así que en esto también nosotros lo vimos en los pacientes que tenemos de Argentina, que que estuvieron en este protocolo también, vimos los cambios. Y un tema muy importante es cómo actúa para mejorar el hambre, la hiperfagia que tienen estos pacientes, que realmente los pacientes relatan que no los deja vivir el hambre, están todo el día, se levantan pensando en comer y se acuestan pensando en comer aún después de haber comido. Y acá lo que se vio es cómo disminuye el hambre, ¿sí? La sensación de hambre, y cómo esto por supuesto los deja, les permite poder tener una vida más normal. Y ahora lo vamos a ver en un cuestionario de calidad, ¿no? Entonces acá los cambios que provoca la leptina a nivel del sistema nervioso, regulando el comportamiento frente a la comida y aumentando la saciedad. Y esta es la encuesta que les mencionaba, donde vemos en los pacientes cómo les cambia la calidad de vida, y ellos lo que más relatan es que el cambio en la hiperfagia después del tratamiento, en los niveles de glucemia, evitar pancreatitis y ver todos sus parámetros que vuelven a la normalidad, porque antes habían hecho muchos sacrificios sin poder ver estos cambios, poder tener energía para hacer las cosas tan básicas como poder trabajar, asistir al colegio y, por supuesto, hacer actividad física, cosa que no podían. Entonces acá vemos un poco el resumen de todo lo que les mencioné, la forma de actuar, ¿sí? Mejorando insulinosensibilidad, disminuyendo los niveles de triglicéridos, ¿sí? Mejora la pulsatilidad del LH, y entonces estas pacientes comienzan a menstruar, cosa, por supuesto, en un ámbito endocrinólogo es un tema no menor en una mujer poder menstruar, ¿sí? Mujeres que están en amenorrea primaria, y que esto para ellas es muy importante. Y por supuesto los efectos adversos también importantes de destacar, que esto puede provocar un descenso de peso, justamente la pérdida de este hambre. Si tenemos pacientes que están borderline con respecto a su índice de masa corporal, tenemos que tener precaución porque sabemos que van a bajar de peso, porque va a tener controlado casi en forma absoluta el hambre. Puede tener alguna reacción en el sitio de inyección, puede provocar hipoglucemia si no hacemos un control sobre el resto de la medicación. Estos pacientes a veces están con altas dosis de insulina. Cuando ponemos la leptina, por supuesto, tenemos que quitar la insulina de a poco, disminuir las dosis, pero estar atentos al efecto que le va a provocar la leptina para no provocar hipoglucemias. Y pueden aparecer anticuerpos neutralizantes que, por supuesto, lo tenemos que evaluar. De esta manera es como viene la leptina, ¿sí? Es un polvo a reconstituir con agua bacteriostática, se inyecta por ahora con jeringas, como podríamos inyectar la insulina. En los mismos sitios de inyección hay un pliegue, la verdad que como estos pacientes tienen muy poca grasa, hay un pliegue que tienen a nivel del bíceps, que sería un lugar, pero bueno, tenemos que buscar en cada paciente dónde inyectarlo, porque sobre todo en las generalizadas con tan poca grasa a veces se nos dificulta.
Por otro lado, este trabajo muy reciente también de la doctora Rebecca Brown, donde utilizó inhibidores de SGLT2 en pacientes con lipodistrofia parcial y se vieron mejorías en cuanto a la seguridad y eficacia, o sea que sería una herramienta terapéutica más. Con respecto a los GLP-1, si bien no hay trabajos todavía publicados, al menos que yo haya visto, el criterio para utilizarlo sería poder controlar el hambre, a ver si esto nos ayuda en el hambre de estos pacientes, para que puedan cumplir un plan de alimentación y por supuesto todos los efectos beneficiosos que tienen los GLP-1 a nivel cardiovascular y renal, también serían un beneficio adicional. Con respecto a cuándo comenzar el tratamiento con leptina, a mí se me ocurrió hacer un parangón con lo que sería una persona con diabetes tipo 1, y esto estoy hablando sobre todo en los pacientes con Berardinelli, o sea, con lipodistrofia generalizada, congénita o adquirida, donde no tienen nada de grasa y lo que le falta es la leptina, ¿no? En este paciente claramente todos sabemos que es el primer paciente que recibió insulina, entonces yo hago la comparación con diabetes 1, es lo que no tiene, es lo que le falta y es lo que le tenemos que dar a estos pacientes. Si esperamos, nos vamos a encontrar con toda la patología como tenía este niño que estuvo al borde de la muerte porque obviamente no se había descubierto la insulina, ni bien se descubre, por supuesto, se la aplican y el niño vivió muchísimos años más. Y esto es un poco pensando en los pacientes, cómo evolucionan mal aquellos pacientes que no reciben leptina, ¿sí? Que tienen lipodistrofia generalizada sin recibir leptina, por supuesto se complican, y esto es lo que habíamos visto con complicaciones tanto de la diabetes, de la fibrosis hepática y pacientes que mueren 30 años antes o más. Entonces, para finalizar, diagnosticar pacientes con lipodistrofia parcial, sobre todo cuándo sospecharlos, cuando tenemos el fenotipo del paciente con dislipemia, con 2 o más drogas y no tenemos respuesta, cuando tenemos diabetes en tratamiento con insulina, altas dosis y tampoco podemos lograr los objetivos, pacientes que han tenido pancreatitis, que tienen una esteatosis moderada o severa, pensar que lo más probable es que estemos ante un paciente con una lipodistrofia parcial, tenemos que mirarlos, tenemos que estudiarlos y pensar en esta patología. Por supuesto, las fotos siempre ayudan para no olvidarse de estos casos, y nosotros como mensaje debemos tratar de, como especialistas, reconocer la enfermedad, elegir el tratamiento adecuado, pensar en que estos trastornos metabólicos tan severos van a llevar al paciente a una muerte temprana. Entonces tenemos que tratar todas las comorbilidades a las que está expuesto el paciente. Y por supuesto la idea de colaborar y compartir entre todos, porque estos pacientes nos generan dudas a todos. Nosotros también consultamos con el doctor Araujo en España, o con la doctora Eli Foral, con la doctora Rebecca Brown, siempre estamos en comunicación para que nos ayuden cuando aparecen pacientes que no nos quedan claros. Así que bueno, para terminar, les cuento de nuestra asociación en Argentina, y les agradezco por haberme escuchado. Y por supuesto, estoy abierta a las preguntas y quiero dejar de compartir. Vamos a ver cómo hago. Ven acá. Y ya dejé de compartir. Todavía no. Todavía no. Todavía no. A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, doctora. Excelente la presentación, muy clara. Yo sé que ustedes están levantando la mano, pero tenemos una casillita al lado, que es el chat. Las preguntas las íbamos a hacer por chat. Por favor, les pido que hagan las preguntas por chat. Acá tenemos a Mónica que está levantando la mano. Por favor, Sí. te pido.
Ahí te dieron la voz, te dieron el audio, a ver. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Creo que me escuchan. Mi nombre es Mónica Virga, soy del Hospital Ramos Mejía. La pregunta es muy grosera, pero como no tenemos experiencia, estamos ante una paciente con una lipodistrofia parcial con niveles altos de insulina, en tratamiento con 120 unidades de insulina, todavía sin un control glucémico adecuado, con diagnóstico de una lipodistrofia parcial, con la probabilidad de empezar con metreleptina, considerando que además puede tener o va a tener disminución del apetito. La cronología en cuanto a la disminución de su insulina al iniciar el tratamiento es en forma inmediata, lo vamos controlando de acuerdo a los valores de la paciente. ¿Cómo iniciaríamos ese control? Mira, Mónica, gracias por la pregunta. En realidad lo que nosotros hacemos es cuando empieza con leptina, como sabemos que digamos, la respuesta es rápida, bajamos un 30% los niveles de la dosis de insulina. Y por supuesto esto se hace con el monitoreo glucémico, que tiene que ser muy estricto, y vamos adaptando y bajando los niveles en forma paulatina. Tenemos pacientes que han llegado a dejar la insulina, ¿sí? O sea que le tuvimos que sacar completamente de insulina, otros pacientes que quedan con una dosis del 10, del 15% de la que tenían previo a utilizar leptina. Pero bueno, tenemos que estar atentos a eso. Pero en principio, cuando le aplicás en los primeros días. En los primeros días ya comenzás a disminuir un 30% por lo menos. Bueno, genial, Sí. muchas gracias, Carla, y te felicito, como siempre, una gran clase. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Yo tengo una preguntita mía viste que en las lipodistrofias congénitas generalizadas, que es así como un fenotipo bien clásico, yo creo que conociendo esta patología, de repente es un poquitito más fácil diagnosticar. Pero las otras lipodistrofias, ¿existe alguna herramienta, un score, algo? Yo había visto algo que había hecho el doctor Araujo como una herramienta de unos cuestionarios que te vas completando, algo que sea, aparte, obvio, así como habías mencionado la clínica, pero como mencionaste, sospechar en pacientes con diabetes, con alto requerimiento de insulina, ok, también con dislipidemia severa, que no responde a fármacos, todo bien, pero de repente hay pacientes que se imbrincan o que, por ejemplo, estos síndromes de insulinoresistencia severa, que son problemas del receptor. O sea, ¿hay algún cuestionario, una herramienta donde nosotros que nos pueda ayudar? Sí, está la herramienta del doctor Araujo, es buena, yo no la implementé en mi práctica diaria, digamos. Pensar en síndromes como el síndrome de insulinoresistencia de tipo A es muchísimo más raro. Pensar que yo hice una publicación de 10 casos en el NIH, que es el lugar de derivación, o sea, es muy raro encontrar uno de esos casos, o sea que cuando uno encuentra a un paciente con estas características, es altamente probable, con todas las características que estamos mencionando, ¿no? El hígado, la dislipemia, la insulinoresistencia extrema, es altamente probable que estemos ante un paciente con una lipodistrofia parcial, y bueno, y ahí, como te mencionaba, nosotros hemos hecho ante muchas dudas, y ahora estamos ante otro paciente parecido, el test genético y ver qué mutación tiene. Hay muchísimas mutaciones descritas, entonces, bueno, estas mutaciones se repiten y entonces uno puede encontrar la mutación y determinar que es eso, digamos, ¿no? O sea, ante mucha duda, el test genético. Hacer los test genéticos. Ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Les cuento que tenemos 4 casos clínicos y por temas de horario vamos a continuar con
con los casos clínicos. Si tienen alguna pregunta para la doctora Musso, específicamente la vemos al final. Les vuelvo a recordar que por favor usen el chat porque son 62. O que la pongan en el chat y voy contestando en el chat también. También. A la pregunta. O al final de los casos. O al final de los casos, ¿sí? Porque son 4, si no, no nos dan algo. Sí. Bueno, el primer caso clínico lo va a presentar la doctora Marianela Maiche. La doctora Marianela Maiche es internista, es especialista en endocrinología y metabolismo de Uruguay. Y bueno, le doy paso a ella para su presentación. Bueno, gracias Rosa, buenas noches para todos. Voy a compartirles la pantalla. ¿Ahí están viendo? No, Marian. Todavía no. Todavía no. ¿Ahí no? No. Para que vuelvo. Para. Ah, perdón, no apreté acá, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, está Sí, ahora sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, esta es una paciente de 34 años, sexo femenino, procedente de Uruguay, del departamento de Tacuarembó, vive en zona rural, trabaja como técnica veterinaria y realiza actividades de campo. En su familia no hay nadie con lipodistrofia y como antecedentes ginecobstétricos tuvo su menarca a los 12 años, presentó siempre ciclos irregulares, se le hizo diagnóstico de ovario poliquístico. A partir de ahí, ya en la adolescencia, comienza a recibir anticonceptivos orales, es nuligesta y tiene pareja estable. Dentro de sus antecedentes personales, la madre siempre recuerda, la madre de la paciente, que había tenido un embarazo y un parto normal, pero que ya de niña pequeña tenían muchas consultas con la pediatra porque le costaba aumentar de peso. Y ella es bien clara en referirnos que tanto en su etapa escolar como licial, recuerda que era muy delgada y que siempre usaba ropas largas y grandes porque no le gustaba que le vieran su cuerpo. Se le hace diagnóstico a los 15 años de diabetes mellitus. Ahí había consultado por un síndrome diabético precoz, se constató hiperglicemia, no había presentado cetoacidosis diabética y al inicio se empieza tratamiento con hipoglucemiantes orales y en la evolución se insuliniza por mal control metabólico y tiene una cetoacidosis posterior por abandono de tratamiento. Al inicio de su diabetes estuvo tratada con un plan basal-bolo, con insulinas lentas, al inicio NPH, después recibió análogos lentos de insulina como glargina y siempre con bolos pre-comida de análogos rápidos a dosis elevadas sin lograr nunca un adecuado control metabólico. A los 24 años de edad hace un episodio de pancreatitis aguda con triglicéridos más de 3.000 y a partir de ahí queda en tratamiento con estatinas y con fibratos en forma permanente. Y recién a los 26 años es que se logran unir todas las cosas, su fenotipo, que después yo les voy a pasar a mostrar, el diagnóstico de diabetes, los triglicéridos altos, la pancreatitis, y se plantea el diagnóstico de lipodistrofia generalizada. Al inicio se planteó que era congénita. Ella, y después en la evolución, como vamos a ver, se arribó al diagnóstico de que en realidad era una lipodistrofia generalizada, pero adquirida. Niega episodios de lesiones en piel, nunca recuerda haber presentado paniculitis y tampoco tiene evidencia de enfermedades autoinmunes. En la evolución, desde, por ejemplo, del diagnóstico de su diabetes, que fue a los 15 años, hasta hoy en día que tiene 34, siempre ha tenido un mal control de su diabetes, por más que hace un gran esfuerzo, es una paciente muy cumplidora, sus hemoglobinas glicosiladas rondan entre 8 a 10%, usa en forma prácticamente permanente sensor de glicemia intersticial y el tiempo en rango habitual anda entre un 40 a un 50%,
Y después que se le hizo el diagnóstico de que tenía una lipodistrofia, se suspendieron las insulinas lentas, porque bueno, son de depósito a nivel del tejido subcutáneo y no se usan. Nosotros acá en Uruguay tampoco tenemos insulinas concentradas, y entonces recibe tratamiento, empezó solamente con insulina rápida, análogos rápidos de insulina en múltiples dosis, previo a las ingestas. Cuando yo la conocí recibía 25 unidades de análogo rápido, previo desayuno, almuerzo, merienda, cena, y en ocasiones en la madrugada se daba dosis de 25 unidades más. Además estaba con hipoglucemiantes orales, metformina, incretinas y inhibidores SGLT2. Es muy cumplidora y por más que tiene mucha hambre, como bien nos explicaba Carla, ella intenta cumplir una dieta baja en carbohidratos y sabe que la adherencia a la dieta es lo que más le ayuda en lograr mejorar su control metabólico y lo cumple muy bien, y realiza actividad física en su trabajo diario por sus actividades de campo. Como repercusiones de su diabetes, ha presentado una retinopatía diabética que se ha fotocoagulado en ambos ojos y en varias oportunidades en el año pasado, 2023. Ha presentado una hipertrigliceridemia mantenida en el tiempo, si bien está con dosis altas de estatinas y de fibratos, pero no ha presentado nuevos episodios de pancreatitis. Y comenzamos en ella tratamiento con metreleptina en octubre del año pasado. Dosis de inicio, 5 miligramos, que hemos ido aumentando progresivamente hasta la dosis actual, que está en 10 miligramos día. O sea que, bueno, el diagnóstico de diabetes fue a sus 15 años, hace un episodio primero de pancreatitis a los 23, se hace el diagnóstico de lipodistrofia a los 25, y comenzamos tratamiento con leptina a los 33 años. Del examen físico de la paciente, yo ahora les voy a mostrar fotos, pero bueno, contarles que pesa 56 kilos, eso era previo al inicio de la leptina, actualmente pesa 46 kilos, mide 1.66 metros, el índice de masa corporal previo al inicio de la leptina era 20.3 y actualmente 16.7. Tiene un facies acromegálico, vamos a ver ahora en las fotos la ausencia del tejido graso en todo su cuerpo, el aspecto musculoso que presenta, las venas marcadas en miembros superiores e inferiores, a nivel del cuello es normal, no tiene acantosis nígricas, cardiovascular y pleuropulmonar es normal, el abdomen es plano, el ombligo está desplegado y no presenta visceromegalias. Estas son las fotos de la paciente, como ustedes pueden ver, el facies acromegálico que presenta, los brazos, donde vemos los resaltos musculares y las venas supermarcadas. Estas son fotos de todo su cuerpo, donde ustedes pueden apreciar que no tiene grasa en ningún sector, que es completamente desgrasada, no hay grasa tampoco prácticamente a nivel glúteo, miembros superiores, miembros inferiores, y a nivel del abdomen, lo que nos contaba Carla también, el ombligo desplegado por la ausencia de grasa. Y también se le ven las venas en miembros inferiores y a nivel de abdomen, y en los superiores, que es súper claro. Estas son las fotos de la infancia de ella, que cuando la madre nos aportó todas las fotos de niña, dijimos, bueno, no, esto no es congénito, porque a las fotos de 8 meses podemos ver una bebé que presenta grasa a nivel de miembros inferiores, miren lo que son las piernas, que tenía grasa a nivel facial, en los cachetes. En la foto de 1 año también presenta grasa. Ya a los 5 años empieza a tener un aspecto más musculoso, más delgadita. A los 8 años es claro, miren lo que es el brazo, el aspecto muscular, y a los 14 años claramente ya tenía el fenotipo bien de la lipodistrofia generalizada y adquirida. Pues entonces arribamos a diagnóstico de que seguramente esto fue adquirido en el tiempo, no sabemos exactamente en qué momento, y ellos no recuerdan ningún episodio de paniculitis, por lo menos que lo recuerden, ni ella ni la mamá.
De los exámenes paraclínicos que quería compartir con ustedes, tengo del año 2021, del año 2022 y del año 2023. Todo esto es previo al tratamiento. Sus hemoglobinas glicosiladas, como les conté, siempre son elevadas. La mejor que obtuvimos fue en julio del 21, 7.7, que igual obviamente está fuera del rango que deseamos para diabetes. En junio del 2022, 8.9, en marzo 2023, 10.8 de glicosilada, colesterol siempre súper alto, pese a estar con estatinas a dosis altas, hemos estado rosuvastatina hasta 30 miligramos, 443 de colesterol, 390, en el 2023 329, los triglicéridos también, siempre elevados, 627, en el 2022 1126 de triglicéridos, por suerte nunca hizo pancreatitis nuevamente. Esos triglicéridos tan altos fueron en el contexto de que había liberado un poco su régimen estricto que intenta mantener en la dieta porque se había mudado y había estado con el estrés de las mudanzas y no se había cuidado en la parte de su alimentación. Y en marzo del 23, triglicéridos 390. HDL 45, 39, 46, LDL 125, 205, índice heterogénico, por supuesto, sumamente elevado. El funcional y enzimograma hepático siempre fue normal en esta paciente, el perfil tiroideo también siempre fue normal y nunca presentó microproteinuria. La ecografía de abdomen es normal, se hizo además un fibroscan para evaluar que no tuviera, o que sí tuviera, que era lo que esperábamos, esteatosis, pero no lo presenta mi paciente. Por lo menos no se evidenció en el fibroscan, electrocardiograma y ecocardiograma son normales. Se buscó igual anticuerpos anti-GAD, que no los tiene, TSH-T4, que ya les comenté que era normal, y tampoco presenta inmunidad para tiroides, son negativos los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. En el año 2021 se le pidió de todas formas el estudio genético para confirmar que esto era adquirido y que no era congénito. Se hizo una secuenciación exómica completa, se analizaron los paneles de los genes asociados a lipodistrofias y fueron negativos. O sea, no presenta mutaciones en los genes que son típicos de la lipodistrofia congénita. Desde que empezamos con leptina, bueno, la respuesta al tratamiento, como decía Carla, fue increíble. En cuanto al peso, sí, que es un efecto secundario que tenemos, el adelgazamiento, y en una paciente que ya era delgada, fue una de las cosas que nos preocupó y que nos llevó a intentar descender un poco las dosis de leptina e ir suspendiendo el resto del tratamiento. Adelgazó 10 kilos desde que empezó con la leptina. El perfil lipídico pasa de tener un colesterol en octubre 23, que eso es antes de empezar el tratamiento, ella lo empieza en octubre y nosotras antes de iniciar el tratamiento hacemos una ronda de exámenes paraclínicos. En ese momento tenía colesterol 332 y 667 de triglicéridos, y en febrero, 4 meses después de haber empezado el tratamiento, colesterol 227 y triglicéridos 132. La hemoglobina glicosilada, que previo al inicio del tratamiento era 10%, baja a 7.3% en febrero 24. Como ella siempre continuó usando el sensor y además era con lo que monitoreábamos los descensos de insulina, el tiempo en rango previo inicio del tratamiento estaba en 38% y en febrero 24 teníamos 93% de tiempo en rango. Y en cuanto al tratamiento insulínico, previo al tratamiento recibía entre 100 a 120 unidades de insulina espártica, y en febrero 24, con un tiempo en rango de 93%, estábamos a 0 de insulina. Se habían suspendido todo el tratamiento insulínico, mantenía ese tiempo en rango, se suspendieron los SGLT2, se suspendieron las incretinas y solo quedó con metformina, manteniendo esos tiempos en rango en el sensor y con esas hemoglobinas glicosiladas y la corrección del perfil lipídico.
acá, porque me pareció que era muy gráfico mostrarle lo que es el informe AGP del freestyle libre. Esto es junio del 2023, antes de empezar tratamiento, el tiempo en rango, 41%, miren lo que es el monitoreo, la variabilidad que tenía, lo que es la mediana, totalmente por encima del rango que nosotros buscamos y con esa amplia variabilidad, y lo que es entre noviembre y diciembre del año 23 a 2 meses de haber empezado la leptina, un tiempo en rango de 92%, con un monitoreo como el que todos deseamos ver en nuestros pacientes con diabetes, plano, chato y angosto. Y bueno, por último quería compartirles un mensaje que ella me mandó por WhatsApp el día que empezamos el tratamiento con leptina, me mandó este mensaje por WhatsApp. Octubre 26 fue el primer día que comenzamos el tratamiento y ella me puso. De eso se trata, de dar el paso, de hacerlo, con dudas, con miedos, con la voz, las piernas y el corazón temblando, pero hacerlo. Y bueno, me pareció que era un mensaje muy significativo porque en esta enfermedad que es rara, que es tan infrecuente y donde demoramos tanto tiempo en hacer el diagnóstico y donde además el tratamiento es tan difícil de conseguirlo, bueno, intentar hacer todo lo posible, creo que se trata de eso. Así que nada, quería compartirlo con ustedes y nada más. Muchas gracias. Excelente, Marian. La verdad que frente a una paciente con enfermedades raras, o de repente que conocemos mucho, pero que no llegamos al diagnóstico inicial, es muy importante lo que te mandó la paciente también, ¿no? El mensaje para recibirlo, pasando tantos años de su enfermedad. Pero bueno, les sigo diciendo, vamos a continuar. Las preguntas van a quedar para el final por temas de tiempo. Le voy a pedir a la doctora Verónica Torres. La doctora Verónica Torres es endocrinóloga procedente de Colonia, acá de Uruguay, y que junto a la doctora María José Ramírez, que es endocrinóloga pediátrica, pediatra de acá de Uruguay, van a presentar un caso clínico en la niñez. Adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Disculpen que tengo el nombre de mi hija en la cámara, estoy con otra computadora. Comparto pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, pero agranda la pantalla nomás. Bárbaro. Ahí va. Bien. Bueno, en primer lugar queríamos agradecer la invitación para participar de esta jornada. Es una paciente, una niña que nos tocó vivir en el 2023 junto con la doctora María José Ramírez, y bueno, que seguimos en control actualmente. Es una niña de una niña escolar de sexo femenino de 9 años, 8 meses, es procedente de la zona rural del departamento de Colonia, Uruguay, vive con sus padres y una hermana de 12 años, concurre a 4º año de escuela con severa dificultad en el aprendizaje y es de medio socioeconómico deficitario, lo que nos ha dificultado mucho el acceso de la paciente en toda su historia anterior, a las consultas, a los controles, a los exámenes paraclínicos, al tratamiento alimentario. Bueno, es una limitante muy importante que tenemos en esta paciente. Como antecedentes familiares, su mamá tiene un hipotiroidismo congénito, tiene un retraso intelectual, y como antecedentes tiene un tío paterno fallecido a los 30 años que era diabético insulino requiriente desde la infancia, y no tenemos más datos de ese tío.
Con respecto a los antecedentes perinatales, es un producto de tercera gesta, embarazo bien controlado y tolerado, parto de 40 semanas, un peso de 3.610 gramos y una talla de 49,5 centímetros, adecuado para la edad gestacional. Tiene una APGAR 910 y una TSH de cordón de 4,35. Como antecedentes personales, tuvo una displasia de cadera derecha que fue tratada con buena evolución. Con respecto a la historia anterior, los controles que pudimos recabar de las consultas pediátricas, que como ya les digo fueron escasos, con pocos controles en salud, tenía a los 3 años ese peso y esa talla, 13,5, talla 95 centímetros, y consultaron en ese momento a la pediatra por un adelgazamiento que notaban en la familia, y se le realizó la paraclínica que se ve ahí, con una TSH descendida y una T4 libre en 1,02, normal. Entonces, se repite, se decide consulta con endocrinología, en ese momento se objetiva un abdomen globuloso con miembros finos, palidez cutánea, una disminución del tejido adiposo. Se repite la paraclínica donde se constata que la TSH había variado, estaba en 1,6 en ese momento, y se pide funcional hepático, enzimograma hepático que mostraba esa TGO de 127, esa TGP de 212, y bueno, y en ese momento se realiza consulta, se solicita consulta con endocrinología pediátrica y la paciente los padres no la llevan, no la realizan y no vuelve más a la consulta. A los 5 años tenemos otra consulta pediátrica con la pediatra, donde también presentaba en ese momento las mismas características clínicas del examen físico, abdomen globuloso, esplenomegalia, hepatomegalia con hepatalgia, y donde se repite en ese momento la TSH, que fue de 217, con una T4 libre menor a 0,4. Y bueno, en ese momento también se indicó tratamiento con levotiroxina y consulta con endocrinología, que tampoco realizan. La paciente vuelve a los 6 años, en ese momento estábamos ya en el 2020, en la pandemia, y se solicita otra vez nueva paraclínica. En ese momento se constataba una dificultad en el aprendizaje. La paciente no había realizado el tratamiento con levotiroxina como se había indicado. La pediatra vuelve a indicarle el tratamiento, vuelve a hacer el pase a endocrinología. La paciente, los padres tampoco la llevan a la consulta. Y bueno, y recién a los 7 años se vuelve a la consulta de la paciente donde sí se puede realizar un perfil tiroideo, donde tenía una TSH de más de 500, con una T4 menor a 0,4. Y ese enzimograma hepático, una TGO de 128 y una TGP de 145. Y en ese momento la maestra se comunica con la pediatra tratante, donde le dice que la niña había cambiado la actitud en la escuela, no hablaba, no se relacionaba con sus compañeros. Entonces fue por eso que se realizó, que la llevaron a la pediatra y se realizó toda esta paraclínica y realmente ahí se pudo captar. En ese momento la pediatra le inicia tratamiento nuevamente con levotiroxina y bueno, se comunica con nosotros y ahí en ese momento le planteamos la necesidad de ingresar a la paciente, dado que no podíamos acceder a los controles ni a los exámenes paraclínicos para poder tratarla. Esa es la foto de la niña en esa edad, a los 7 años. La foto que nos brinda la pediatra de la policlínica. Y bueno, de recién a los 7 años y 11 meses la paciente concurre a la policlínica de endocrinología. En ese momento tenía un peso de 19 kilos, una talla de 110, un índice de masa corporal que estaba en el percentil 50, y se destacaba una talla baja, un Z de talla de menos 3,3. Al examen físico lo que tenía era la acantosis nigricans en cuello, axilas, periumbilical, el abdomen globuloso, los miembros finos,
como se veía ahí. La tiroides palpable, tenía unas mamas Tanner 1 y vello púbico Tanner 1, y se solicita esa paraclínica que se ve ahí en el laboratorio, que presentaba una glicemia de 122, con TGP 401, TGO 210, los triglicéridos en 1063, el colesterol en 203, el HDL23 y el índice aterogénico en 8,8. En ese momento estaba tratada con levotiroxina, con una TSH menor a 0,01 y una T4 libre de 1,34. Con los anticuerpos anti-tiroglobulina positivos no cuento con los anticuerpos anti-TPO de ese momento. En ese momento, todo esto de laboratorio se lo realizó en forma ambulatoria, la paciente no regresa a la consulta con endocrinología y estos análisis son vistos por la pediatra tratante varios meses después que la paciente consultó con endocrinología, y se realiza también un cariotipo 46XX, edad ósea de 6 años y 10 meses, y la ecografía abdominal que mostraba una hepatomegalia leve de forma habitual, ecogenosidad conservada, sin lesiones focales y una fina lámina de líquido libre perihepático y el resto sin particularidades. Bueno, la paciente en ese momento se vuelve a plantearle a los padres la necesidad de poder ingresarla para poder completar todo el estudio etiológico, pero tampoco vuelven, no se puede hacer el contacto, no se puede lograr que ingresen a la internación. Y acá les puse las gráficas de la talla de la niña, donde se ve ahí el descenso a partir más o menos de los 5 años, 4 años y medio, 5 años, el descenso del carril de talla. Y finalmente la niña ingresa a los 8 años y 5 meses por emergencia, por un dolor abdominal, anorexia, mal estado general, con un peso de 20 kilos, una talla de 116 centímetros, el panículo adiposo disminuido, sin bola de Villac, con un examen cardiovascular de ritmo regular de 80 sin soplos. Ese es el examen físico de la emergencia cuando la reciben. Presentaba el laboratorio de emergencia un hemograma normal, una función renal normal. Como había tenido 6 meses antes esa glicemia de 122, el pediatra tratante de la puerta le solicita una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y que muestra un valor postcarga de 234 miligramos decilitro, con una hemoglobina glicosilada de 6,1 y esa enzimograma hepático de TGO 82 y TGP de 193. Otros estudios que se pidieron en la evolución cuando ingresó, en ese momento obviamente quedó ingresada la paciente, y se puede ver que se pidieron los anticuerpos antiinsulina, que fueron 0,02 para un valor normal menor a 0,02, el anticuerpo anti-GAD, que dio 11 para un valor normal menor a 0,02, y el péptido C, que da 11,9 para esos valores de referencia. Esa es las fotos del ingreso de la paciente. Era menos de un año de las fotos anteriores. Ahí se puede ver la acantosis nigricans que presentaba en axilas, en periumbilical, el abdomen, el facies de la paciente. Y bueno, y en ese momento se plantea el diagnóstico de una lipodistrofia generalizada, y realizamos consulta con la doctora Musso, que muy gentilmente se reunió con nosotros el 1 de mayo para asesorarnos en el tema. Y bueno, el planteo principio era que fuera una lipodistrofia generalizada, probable síndrome de Berardinelli-Zip, que el tratamiento en este caso era la metreleptina, que se podía hacer el estudio genético o no, pero como explicaba la doctora, es muy importante a veces para poder conseguir el tratamiento, y la dosificación de leptina también. Y bueno, y el planteo del tratamiento con metformina y con insulina, que se comenzó en esta paciente en un primer momento con una muy buena evolución. Acá la evolución en sala tenía, en un primer momento, realizamos con un equipo multidisciplinario, con nutricionista, educadora, asistente social, pediatras, bueno, tratantes,
Toda la educación nutricional y diabetológica, que fue muy difícil, dado que la niña pasaba casi todo el tiempo en la sala con su mamá, que tiene retraso intelectual, como dijimos, no conoce los números, la niña tampoco conoce los números, entonces era muy complicado la educación con la insulina, con el glucómetro, bueno, fue muy difícil esa parte, muchas semanas nos llevó la educación diabetológica, nutricional también, pero en sala, en un primer momento tuvo una buena evolución, presentó al alta una hemoglobina glicosilada de 6,3, unos triglicéridos de 135, las enzimas hepáticas que permanecían algo elevadas, y como no se pudo realizar en un primer momento el estudio genético, dado que la familia no podía costear el estudio genético, y tampoco teníamos en un principio, obviamente, la metraleptina, se fue a domicilio con ese tratamiento y con esa paraclínica en un principio. Mientras que hacíamos todas las gestiones para poder conseguir todo esto. A los 2 meses reingresa por un cuadro de deshidratación y donde presentaba esa paraclínica que se ve, con una hemoglobina glicosilada que había aumentado a 15,3, el enzimograma hepático, que también había aumentado, pero sobre todo los triglicéridos que estaban en 3.500, con un índice heterogénico de 77. En sala se aumentó, se cambió el tratamiento, se aumentó todos los tratamientos para los controles del azúcar, de la diabetes, el tratamiento insulínico, pero no se logró una buena respuesta. Los funcional hepático, los perfiles lipídicos iban en aumento cada vez más, y bueno, en conjunto con la doctora Ramírez se decidió el traslado a CTI, alto riesgo metabólico que presentaba la paciente, y bueno, ahora le voy a dar paso a la doctora Ramírez, que es la que les va a contar la historia de CTI, que fue ella la que lo vivió todo el tiempo que estuvo en el CTI. María José, te escuchamos. Digo, no te escuchamos todavía, pero te pasamos la palabra. Doctora Ramírez, ¿estás por ahí? ¿Tenés alguna complicación? Escribinos que te ayudamos. A ver. A ver, ahora me Sí. escuchan. Ahora sí te escuchamos. Bueno, en Vale, realidad, con esos valores de triglicéridos, más esa hiperglicemia, más todo lo que ya contó Verónica, pasó al CTI. Y en el CTI realmente la evolución fue muy frustrante, porque hice todo lo que pude, pero no pude hacer nada en realidad. Lo triste es que es una paciente que tenía los valores, como ustedes ven, ingresó el 27 de agosto y la idea, o se pensaban todos en un principio que iba a ser fácil, bueno, insulina cristalina subcutánea, insulina cristalina por bomba de infusión continua con dosis, pero altísimas, igual de todas formas, esas eran los valores, como tienen ahí, las glicemias en donde permanecieron. Los mejores valores eran en la noche, que era cuando dormía la paciente, pero inclusive fue muy difícil en el correr del día mejorar las glicemias, pero con dosis al triple de lo que damos habitualmente. Estuve también con al principio de insulina, le agregué inclusive NPH cristalina, después subcutánea, pero era tan poco el tejido subcutáneo que no sabíamos bien si absorbía o no. Después pasé a insulina por bomba de infusión continua, al doble de la dosis que usamos en la cetoacidosis diabética. No sé si me explico. Igual los valores no terminaban de bajar y los triglicéridos, como ven, estaban bien altos, pero aparte de eso las enzimas hepáticas también estaban altas. Entonces, requirió plasmaféresis en varias oportunidades. O sea, fue muy frustrante toda la evolución y teníamos riesgo, teníamos realmente miedo de que en cualquier momento
pasara para el otro lado, porque tenía su gran hepatomegalia, tenía esas cifras altísimas de triglicéridos que no mejoraban con la plasmaféresis. Inclusive hicimos interconsulta con gastro por el tema de fibratos, pero el tema es que estaban las enzimas hepáticas muy altas y nadie, en realidad no nos animamos a hacerle fibratos. Y entre tanto estaba todo, digamos, digo muy frustrante porque no hubo ninguna respuesta buena, a pesar de todo lo que intentamos. Lo que necesitaba la paciente era la leptina, sin duda, y todo el tema del tramiterío de conseguir la leptina. Hicimos después una reunión interdisciplinaria para ver si se podía lograr conseguir que el diagnóstico era ese lo que necesitábamos. No había otra que darle leptina a esta paciente. Llegamos hasta un tema, fuimos a declarar al juzgado, fue Verónica, fui yo, fueron otras colegas, fue la genetista, hasta que finalmente, o sea, que en el CTI, si ustedes me preguntan, hasta los propios intensivistas no lo podían creer, porque muchas veces los intensivistas se piensan que dominan ampliamente, no, los triglicéridos los arreglamos, la plasmaféresis y que pum, no, fue muy, pero muy difícil. Después la pasé, inclusive, mejoró un poco, increíblemente, con Lantus. Cuando pasó de vuelta con Verónica, que le pasé a Lantus, aparte de la cantidad de rápida que le hacía cada vez que íbamos a corregir, porque era muchísima, era mucho, el triple de las dosis que le doy habitualmente a los pacientes con diabetes. Por supuesto que era otra patología, o sea, tiene diabetes, pero acá, en esta chiquilina, tenía un componente autoinmune también. Entonces, acá tenemos que, lo que hablamos con Verónica también era que tenía su hipotiroidismo autoinmune y además después fue perdiendo las células beta y el péptido C bajó. Así que tenía también una autoinmune en diabetes agregada, yo creo, aparte que no teníamos la leptina y era una evolución de enfermedad que ya estaba bastante avanzada. Eso es lo que les puedo decir. Después, Verónica, logramos conseguir la leptina y contarle un poco cómo sigue la historia. Bueno, mientras que estaba en el CTI se logró conseguir el estudio genético, que fue este panel de genes que ustedes ven acá, que el resultado fue ausencia de variantes genéticas clínicamente significativas para este panel de genes. La dosificación de leptina, que bueno, estaba baja, como era de esperar, y el péptido C, lo que decía María José, que está muy diferente al que estaba unos meses atrás, cuando recién se diagnosticó la enfermedad. Y bueno, se inició finalmente, después del proceso judicial, la metreleptina en octubre del 2023, a una dosis baja, 50% de la dosis máxima, que es una dosis de 0,06 miligramos kilo día, en pediatría subcutánea. Presentó una buena tolerancia y tuvo un descenso al principio un poquito de peso, como pasa habitualmente, pero mejoró la hiperfagia que tenía, mejoró la acantosis nigricans, mejoró esa distensión tan importante que tenía abdominal, se fue aumentando lentamente la dosis, todo esto internada la paciente en sala. Pudimos conseguir en ese momento para la paciente un sensor de glucosa de freestyle libre para poder monitorear esperando que tuviera hipoglucemias como estaban descritas. Esta paciente no tuvo hipoglucemias, si bien se fue aumentando lentamente la dosis, tuvo alguna hipoglucemia muy esporádica relacionada más que nada a que tenía disminución del apetito. Al principio no quería comer, continuó el tratamiento que traía del CTI con la glargina y con insulina cristalina y con diaformina 850, 2 comprimidos por día, y bueno, la levotiroxina que toma por el hipotiroidismo. Esa fue la evolución desde el inicio del tratamiento. Previo al tratamiento, que se comenzó el 14 de octubre, se le realizó también la paraclínica previa, donde se veía unos triglicéridos 1389 y la TGO y la TGP aumentada, que con el aumento de la dosis fue disminuyendo hasta lograr unos triglicéridos de 148 en la dosis en la paraclínica de enero. La paciente vuelve a control con una paraclínica nueva y donde se evidencia actualmente, la paciente está de alta ya desde enero en su casa,
donde se evidencia nuevamente un aumento ahora de los triglicéridos y de las enzimas hepáticas. Como ya les dije, es muy difícil en esta paciente el tratamiento dietético, los controles. Se logró por intermedio del asistente social que pasaran a vivir del campo a la ciudad más cercana que tienen, donde hay una filial del centro asistencial donde se asiste. La paciente va todos los días con un familiar que cerquita, a poquitas cuadras, a administrarse la leptina en el centro de salud. Y en la casa es donde le administran la insulina, las insulinas y bueno, le hacen los controles de hemoglucotest con la salvedad esa que cuando el padre no está, que está trabajando, es medio complicado todo ese tema. Pero bueno, en eso estamos con la paciente, la hemoglobina glicosilada no ha mejorado. Ahora, con este cambio que tuvimos en el último control, decidimos aumentar la dosis a 0,13 miligramos kilo, que es en este caso la dosis máxima que se puede lograr, que se puede dar de metreleptina. Y bueno, todavía no tengo la paraclínica nueva de esta nueva dosis, y bueno, estamos en esa. Sabemos bien bueno, que capaz que es mejor administrar insulina cristalina en vez de la insulina glargina por el tema del depósito, pero tampoco tenemos mucha certeza en esta paciente, no podemos educar en conteo porque no lo pueden aprender. Por ahora, por el momento, es medio difícil ese tema, no tenemos certeza también de las 4 comidas, de las colaciones, entonces por ahora estamos con ese plan e iremos tratando de cambiarlo cuando podamos en la evolución. Esta es la última consulta de las fotos de la paciente de marzo, y bueno, estamos en esta etapa ahora. Y esta es la evolución desde septiembre del 22 hasta marzo del 24. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente todo un desafío, no solamente por la parte clínica, sino también por las cuestiones sociales que estuviste mencionando, que a veces en nuestros países nosotros, esta es nuestra realidad, ¿verdad? Quisiera presentar a la siguiente ponente que va a hablar de las preguntas las dejaremos para el final, junto con los comentarios de Carla de los casos, así entonces avanzamos un poquitito y al final dejamos las preguntas. Quisiera presentar a la doctora Daisy Ruiz Díaz. Ella es médica endocrinóloga paraguaya, es médica de la Universidad Nacional de Asunción, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, endocrinóloga, y bueno, y va a presentar brevemente dos casos que compartimos cuando ella era residente, ahora ya no es más residente, y que realmente fueron también un desafío para nosotras. Adelante, Daisy. Daisy. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha Sí, perfecto. ok. Buenas noches a todos. Bueno, voy a presentar pantalla, voy a compartir con ustedes. ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve, Daisy. Ok, bueno. Así como ya lo dijo la doctora Fabiola, vamos a presentar dos casos clínicos. Comienzo con la primera, y antes de iniciar, presentarles a nuestra paciente. Ella la conocimos en el 2021 y comentario Perdón, entre paréntesis. Daisy no está en forma de presentación y no corren las diapos. Ok. Estoy dando presentación ahí. No.
Creo que no corre cuando hablas. A vos probablemente te sale en forma de presentación, pero A mí me sale en forma de presentación. Bueno, lo que voy a hacer es que agrandamos un poco más acá y paso, no sé si desde sí, ahí se ve mejor, porque yo le doy como acá en presentación, no sé si se ve, y a mí me corre. sí, podemos probar así. Ok. Solamente que para las imágenes ahí no nos va a ayudar el tamaño. ¿Les corre? Sí, corre. Ok. Si no podés poner arriba presentación con diapositivas, a ver si no te sale ahí en vez de acá abajo. Ok. Ahí, presentación con diapositiva desde el principio. No, estoy corroborando también porque estoy conectada desde mi celular y no está corriendo tampoco, porque yo ya tengo presentado. Bueno, ya, Si salís, volvés a entrar. a ver ahí. Ok, dejo de presentar. Salud. Vuelvo a presentar. Ahora sí. Ok, Ahora sí. bueno. Presentamos, o sea, presenta el primer caso. Una paciente que la conocimos en el 2021, tenía 19 años en ese entonces y era remitida desde endocrinología pediátrica. En la portada, nada más, en modo de comentario, el año pasado ella fue galardonada como joven sobresaliente por su espíritu de solidaridad. Ella es catequista, es bombero, es artista, estudiante del último año de psicología, actualmente ya con 21 años. Respecto a sus antecedentes, ella no tiene familiares con historia de diabetes ni con historias de lipodistrofia. Los padres no son consanguíneos. Nacida de término, con un buen peso, sin complicaciones perinatales. A partir de los 2 años, ella consulta por un peso corporal en el límite bajo del percentil para la edad, y a los 13 años es diagnosticada con diabetes mellitus en análisis laboratoriales de rutina, sin cetoacidosis diabética, e inicia insulinoterapia. Además, también durante la adolescencia, el diagnóstico de hipertrigliceridemia severa que requirió internaciones en 2 ocasiones. Al momento de la consulta, ella se encontraba en tratamiento con insulina glargina U300, 60 unidades día, e insulina preprandiales en alta dosis, además de recibir metformina y ciprofibrato, y se encontraba en tratamiento por un trastorno del ánimo con sertralina y topiramato. El peso corporal que presentaba era de 61 kilogramos, una altura de 1,65 metros y un índice de masa corporal de 22,6 kilogramos metro cuadrado, con una presión arterial normal. Esta es la imagen, unas fotográficas de la paciente. La primera imagen, una facilitada por ella, donde ya se puede observar la marcada musculatura corporal en la infancia debido a la falta del tejido celular subcutáneo. Estas fotografías tomadas en el consultorio, donde lo que llamaba la atención es la fascia acromegaloide. Además se podía observar en acné y hirsutismo, en lo que mencionábamos, en la hipertrofia muscular, en la falta de tejido celular subcutáneo, la protrusión umbilical,
y en flebomegalias en los miembros. Estos son los laboratorios con los que contaba: una glicemia de 236 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada de 10,1%, un péptido C normal y un antiGAT negativo, unos triglicéridos de 603 miligramos por decilitro, un hepatograma normal, el perfil androgénico, una androstenediona de 3 puntos aumentados, y en los estudios de imágenes se informaba una estatosis hepática moderada y ovarios poliquísticos. Habíamos solicitado realizarse la composición corporal, que se hizo por medio de una balanza de bioimpedancia de multifrecuencia, en donde informaba un porcentaje de masa muscular de 30,2% y masa de grasa corporal de 7,7%. El tratamiento instaurado con esta paciente, obviamente enfocado en un plan alimentario saludable, bajo en carbohidratos y grasas. Se inició conteo de carbohidratos con un acompañamiento cercano y estricto de nutrición. Se continuó con insulinoterapia intensificada y se inició monitoreo continuo de la glucosa. En principio quedó con metformina y ciprofibrato, y en los controles posteriores se fueron agregando insulinosensibilizantes, pioglitazona, y posteriormente también se agregó análogos de GLP-1. En los controles posteriores hubo una mejoría respecto a sus parámetros metabólicos. El informe del monitoreo continuo se observó una mejoría en la variabilidad glucosa con un tiempo en rango del 96%, una glicemia en ayunas de 111 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada de 8,8%, triglicéridos normales, y en ese momento se encontraba con insulina basal, insulina Lispro, una dosis total diaria de 74 unidades internacionales. En este proceso también se inició los contactos necesarios como para realizar el estudio genético, entre sortear algunas cuestiones logísticas. Finalmente se pudo realizar el estudio genético en la Universidad de Pisa, Italia, en donde con el retorno del resultado se confirma el diagnóstico de lipodistrofia congénita generalizada, donde vemos la mutación en el cromosoma 9 del gen AGPAT2. Bueno, posterior a esto, ella, a pesar de ser buena adherente en su tratamiento, comenzó a tener nuevamente malos controles metabólicos, y a finales del 2023 se suma un cuadro insidioso de mialgias, artralgias generalizadas, astenia, además de disnea de esfuerzo, un dolor pleurítico, diaforesis nocturna y pérdida de peso de 4 kilos en un mes aproximadamente. Palidez y una hepatosplenomegalia marcada. Esto requirió consultas en varias oportunidades, en varios centros asistenciales, y en los estudios que se les realizó, lo que llamaba la atención era una visitopenia, una policerositis, a expensas de un derrame pleural masivo bilateral y un derrame pericárdico moderado. Entre los estudios se había realizado una citoquímica del líquido pleural, donde el ADA era positivo, por lo que inicialmente se le había catalogado como una tuberculosis extrapulmonar, e inició incluso tratamiento que se suspendió con el retorno de los cultivos negativos. El perfil reumatológico y las serologías virales fueron negativos, y finalmente ella fue a una punción aspirativa de médula ósea con el retorno del informe de una leucemia de alto grado. La inmunohistoquímica retorno positivo PAX5, CD20 positivo y CD10
positivo. Con esto, con este diagnóstico, ella inicia tratamiento de quimioterapia, el Reminichot, posterior al cual tuvo complicaciones asociadas a la quimioterapia, una aplasia medular que requirió varios días de internación, neumonía intrahospitalaria que retrasó aún más continuar con la quimioterapia. Tras superar todo ese proceso, ahora mismo ella se encuentra en esquema de quimioterapia en su tercer ciclo. Mientras sucedía todo esto, en este punto mencionarles que se estuvo realizando, o sea, le estuvimos acompañando en un recurso de amparo por el vía Ministerio de Salud, ya que en el país no contamos con la leptina, y se logró conseguir las dosis necesarias para iniciar el tratamiento. Sin embargo, al surgir todo esto, eso se retrasó y finalmente no pudo iniciar. Bueno, y esto es nada más el reporte de la biopsia de médula ósea y del estudio de FISH de hematología. Bueno, pasando al segundo caso, se trata de una mujer de 18 años, estudiante, universitaria, sin antecedentes familiares de diabetes ni lipodistrofia, los padres no son cosanguíneos, y ella es nacida de pretérmino, con 2.000 gramos, sin otras complicaciones, tuvo una lactancia, un desarrollo neurológico normales, consulta por peso corporal en el límite bajo del percentil para la edad, y a los 12 años presentaba en su menarca, pero posteriormente a eso se encuentra en amenorrea y se le diagnosticó además dislipidemia mixta e inició tratamiento. A los 13 años se le inició anticonceptivos vía orales y metformina, con el diagnóstico de un síndrome ovario poliquístico, y al momento de la consulta ella se encontraba en tratamiento con atorvastatina 40 miligramos día, ciproflorato, un tratamiento irregular, además de metformina y anticonceptivos orales combinados. El peso de la paciente es de 64 kilogramos, la altura de 1.51 metros y el índice de masa corporal de 25 kilogramos metro cuadrado, una presión arterial normal. Aquí vemos fotografías de la paciente. La primera fotografía, una fotografía que nos envía la paciente de la infancia, donde también se puede observar una marcada musculatura corporal por la falta de tejido celular subcutáneo, el flebomegalias, la fascie acromegaloide, acantosis níricas bien marcadas en axila, en el pliegue cervical. Se puede ver la protrusión umbilical, flebomegalias en los miembros. Ella nos traía un laboratorio donde había una glicemia de 97 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada de 5%. Llamó la atención los valores de triglicéridos de 3.250, un hepatograma normal. FSH, LH y estradiol se encontraban disminuidos. Y en los estudios de imagen, una ecografía abdominal que informaba estatosis hepática y una ecografía ginecológica que informaba ovarios poliquísticos. Con ella también se inició las medidas higiénico-dietéticas, se continuó con ciproflorato, se aumentó la metformina y se agregó pioglitazol. Se suspendió los anticonceptivos orales con mejoría posterior de la dislipidemia, pero con persistencia de triglicéridos. Pero sin embargo, los triglicéridos seguían elevados. Se realizó el estudio genético y con eso se confirma nuevamente la mutación en el cromosoma, coincidentemente con el caso anterior. De hecho, esta es la mutación más frecuente dentro de las lipodistrofias congénitas, la AGPAT2, que es la que codifica a la enzima 1-acilglicerol fosfato aciltransferasa 2.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daisy. Súper hermosos todos los casos, muy, muy enriquecedores. Con la primera paciente que presentaste, lo que nosotros tuvimos esta dificultad y que fue bastante rara la combinación con un linfoma de células B no Hodgkin. Y realmente nos planteamos, y ahí surgió una pregunta también para Carla, si es que esta paciente, por ejemplo, podría estar apta para recibir leptina una vez superada y hecha la quimioterapia y todo el tratamiento para el linfoma. No sé si querés hacer un comentario como un cierre de los casos en honor al tiempo, Carla, y como un pequeño Sí, resumen. bueno, la verdad que los casos son excelentes, digamos, la descripción, súper completos y un poco a lo largo de la evolución de cada uno de estos pacientes, con la implementación del tratamiento, ustedes pudieron ver que se cumplió un poco lo que yo fui diciendo y lo que yo fui mostrando de los trabajos que están publicados. O sea, realmente se ve el efecto beneficioso de la medicación, cómo revierten todos los parámetros, y sobre todo hay un tema que para mí es muy importante destacar, es el tema del diagnóstico tardío que hacemos en muchos casos y todo el tiempo que se tarda en implementar, en decidir dar la droga. Después para implementarla obviamente lleva un tiempo porque bueno, son muchos trámites, pero el tema es la decisión nuestra con el paciente de creer que esa es la medicación adecuada, ¿no? Y entonces, bueno, un poco estos casos y esto siempre lo hacemos con un poco el objetivo de mostrar una enfermedad poco frecuente para conocer, para difundir la enfermedad, porque por supuesto uno no puede diagnosticar una patología que desconoce. Entonces si esto sirve para que cada paciente que veamos en nuestro consultorio y que tengamos alguna sospecha o que tenga alguna característica parecida, por lo menos pensarlo. Y bueno, y después, por supuesto, siempre estamos abiertos para consultas, para lo que necesiten, para llegar a un diagnóstico de certeza, ¿no? Pero estos pacientes se merecen todo el esfuerzo nuestro, porque como les mencionaba, el pronóstico de vida es malo si lo dejamos librado al azar, ¿no? Librado a la evolución de la enfermedad. Yo agradezco muchísimo a toda la gente que se conectó, es muy tarde ya, se nos hizo tarde, pero bueno, la felicito a todas y a cada una de ustedes por los casos que presentaron, porque son excelentes y bueno, también tomar la decisión y todo el esfuerzo que implica el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Desde lo económico hasta lo sociocultural. Y yo, bueno, agradezco profundamente la invitación, por supuesto, porque es un tema que me gusta y que realmente me importan mucho estos pacientes para poder lograr una mejoría, ¿no? En su calidad de vida. Muchísimas gracias, Carla. Encantadísima con tu presentación. Gracias, Rosa. Gracias nuevamente a todos por la participación. Gaby, a todos, Ignacio, a todos, a todos los que pudieron participar hoy. Lo que queremos pedirle es si pueden encender la cámara para la fotito final.